Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Jesús Chavarría y no saben qué gusto me da encontrarnos una vez más en estos videos de You Rocket. Les recuerdo que este programa, este concepto de You Rocket, también tiene sus transmisiones en vivo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde a través de los distintos espacios de ADR Networks, que luego también pasa en formato Spotify, en formato podcast a Spotify, y los viernes se transmite a través del AM y FM para interior de la República vía Super Stereo Millet, la radio con poder. Pero bueno, hoy pues teníamos que tocar este tema. Hoy no, es algo que ya teníamos pendiente y bueno, ya habrán visto en el anuncio de la imagen de este video, pues para ello tenemos un gran invitado, uno de mis grandes carnales, de quien ya hacía tiempo que estuviera con nosotros, ya hacía falta que le cayera uno de los programas de You Rocket. Él es director de cine, es el responsable de películas de Como si pudiéramos dormir esta noche, y también, está su cortometraje que ahorita anda haciendo todavía bastante ruido, que se llama Un susurro provoca un incendio, o inicia un incendio, me estoy equivocando, pero es protagonizado por Arcelia Ramírez y bueno, ya ha tenido varios reconocimientos por ahí. Me refiero obviamente a mi carnal, Eduardo Moreno Fernández, conocido por los amigos como el Buen Buda. ¿Cómo estás, carnal? Mi queridísimo Chavarría, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y hasta tenía que grabar esa bella presentación que siempre me haces. Muy elocuente, hermano. Mil gracias, la verdad, por invitarme acá. Sí, ahí todavía estamos en la lucha de estar haciendo cine y qué mejor que tú sabes cómo me encanta hablar de cine y sobre todo si es amigos como tú, mi hermano. No, y aparte, es muy loco este rollo, porque ahorita que lo mencionas, de cómo de pronto con cinéfilos, o sea, cineastas que también son muy cinéfilos, como es tu caso, como de pronto lo es Quentin Tarantino, por ejemplo, ¿no? Él es un cinéfilo que además es cineasta, o el mismo Godard, ¿no? Era cinéfilo convertido en cineasta, que por ahí hay una película ahorita que se llama Novelback, que está en la Muestra Internacional de Cine, por si alguien quiere darse una vuelta. Pero aparte, amigo, déjame mencionarlo, otra de las razones por las que tú estás invitado aquí, no solamente por el vínculo que tenemos tú y yo, ya de tantos años, es también porque tienes tienes un canal de YouTube que se llama Maldito Clásico. Tienen que darse una vuelta para allá, donde hablan de distintas películas que son verdaderos clásicos, y hoy vamos a hablar de Tiburón, que es un maldito clásico, ¿no, amigo? Claro que sí, mi hermano. Ya ahorita que estás sacando como el anuncio, sí tenemos ahí el podcast de Maldito Clásico, que nos pueden buscar como El Maldito Clásico en todas las redes sociales. En la plataforma de YouTube está justo como Maldito Clásico. Y sí, el concepto ahí es un poquito hablar de películas, no solo son los clásicos, sino como estos nuevos clásicos que se van armando, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, hace poco hablamos de la película de Get Out, que yo no sé tú, pero yo creo que sí ya es una película que ya es un clásico. Mira nada más esas bellas caritas que tenemos por ahí en nuestros thumbnails. Y hemos hablado de varias películas, entre ellas ya hemos tenido episodios en los que hemos tenido la suerte de tenerte, Chavarría, y que ya has sido co-host, que hablamos, si no me equivoco, tanto de Terminator 2 como de Matrix, ¿no? Exacto, son dos de los temas en los que yo he tenido oportunidad de compartir espacio ahí con ustedes en Maldito Clásico. Y entonces dense una vuelta, tienen que checar su canal de YouTube, checar todo su contenido, están en todas las redes sociales, están en Instagram, están en TikTok, está poca madre, y pues bueno, pero ahora sí, hay que entrar en materia, pero antes de hacerlo, tengo que hacerles un pequeño anuncio, porque ustedes deben estar viendo algo aquí atrás de mí, se los voy a enseñar. Órale. Así se ve mejor. Bueno, este es el set Lego de una de las escenas icónicas de Tiburón. Por aquí tengo algunos. Es parte de los productos que se sacaron por el 50 aniversario de la película, que están disponibles en diversas tiendas y demás, pero yo les voy a regalar unos de esos. En el transcurso del video les decimos cómo se los ganamos, cómo se los podrán ganar, ¿no? En el transcurso del video les decimos. Pero por lo pronto, amigo, entremos en materia. 50 años de una película
que fue definitiva para la carrera de Steven Spielberg, de quien hay que decir, hablar de Steven Spielberg es hablar de la historia del cine, es hablar de la historia de Hollywood encarnada en una persona y en sus trabajos. Esta película fue definitiva para su trayectoria de Steven Spielberg, pero además es una obra maestra del género y además una de las que consolidó el término blockbuster. Totalmente, amigo. De entrada a mí se me hace muy curioso porque yo casi podría decir que Steven Spielberg de alguna manera es como Harry Potter, ¿no, güey? Como si fuera el Harry Potter del cine. De alguna manera es como el chico elegido, por llamarlo así. Y justamente esta es la película, no es su debut, es como, ok, vamos a hacer una película así, pero la vamos a hacer bien, la vamos a hacer con valores de producción muy cabrones, con actores muy chidos. Es un cast un poquito raro el que escoge, pero de actores totalmente probados, ¿no? Como está el buenísimo de Roy Scheider, que lo llegamos a ver en cosas como All That Jazz, que lo vimos en cosas que va como, ¿te acuerdas de esta película del Maratón de la Muerte? Donde una de las primeras películas que yo vi en mi vida, esa es una de las primeras películas que yo vi en mi vida, amigo, la del Maratón de la Muerte. ¿Neta? Sí, y la vi en pantalla grande. Y era porque había unas funciones para los trabajadores y mi papá era litógrafo, entonces en el sindicato les hacían funciones gratis con películas muy viejas. Entonces saliendo de la primaria mi mamá nos llevaba a ver esas películas y una de esas películas fue Maratón de la Muerte con Laurence Olivier, amigo. Qué bueno, qué buena onda, eso está súper chido, mi querido Chavarría, porque aparte, desde ahí ya te fuiste forjando con esta edad del Roy Scheider también, este actor como un poquito de soporte que aquí le dan el protagonismo en esta película de Tiburón, y bueno, con todos estos elementos hace una película que indiscutiblemente en ese momento pues era material de Oscar, sea, como una película que es como de terror y de entretenimiento, es material para Oscar, ¿no? Y lo fue porque ganó varias categorías, aunque él mismo platica que en algún momento se empezó a creer que él podría llevarse el Oscar de mejor película, de mejor director, etcétera. No le alcanzó para tanto, pero se llevó varias categorías. Obviamente, entre ellas estaba edición, estaba música, por supuesto, ¿no? Y demás. Ahora, no podemos dejar de hablar de la película sin mencionar rápidamente que está basada en una novela, ¿no? En esta novela donde el autor se inspiró en aquel caso de ataques de tiburón que había habido en las costas por aquellas épocas, ¿no? Que además en este cazador de tiburones que se llamaba Eric Mondus, que fue el que cazó un tiburón de 12 toneladas, ¿no? Se basó en todos estos rollos. Y que luego, después del éxito que tuvo tanto la novela como la película, se arrepintió de lo que había provocado porque hizo que la gente le tuviera un miedo y un gran odio hacia los tiburones y después dedicó gran parte de su vida a proteger la vida marina, ¿no? Hay una anécdota ahí, amigo, que no sé si la conocías, que también ejemplifica mucho de las distintas lecturas para los que daba la novela. Cuando la novela se convirtió en bestseller, coincidió que le hicieron una entrevista a Fidel Castro y le preguntaron qué estaba leyendo, y el güey agarró y dijo, no, pues ahorita estoy leyendo Tiburón, ¿no? Y le dijeron, oye, pero pues era muy raro dado su postura ideológica, dice, ¿por qué estás leyendo un thriller norteamericano comercial, no? Sí. Dice, yo creo que están mal, porque esto no es un thriller norteamericano, no es un thriller norteamericano, es una metáfora sobre la voracidad del capitalismo. Eso fue lo que les dijo Fidel Castro en referencia al alcalde, que ya ves que lo que quiere es ocultarlo todo para que haya turismo. Son parte de las anécdotas de lo que fue esa novela que dio origen a esta película y alimentaba, ¿no?, las diferentes lecturas, amigos. Que bueno, tuvo la suya, ¿no? Yo ahí no le creería tanto a Fidel Castro y tampoco le prestaría dinero como nos lo enseñaron los Simpsons, mi queridísimo Chavarría. No lo dejes ni que lo vea, porque si no ya no puede. Que lo vea, ¿no? Pero sí, es muy chistoso dices del efecto que también obviamente tuvo la película ya cuando hizo la historia de esta novela, la expandió por todas partes, que había gente que le tenía miedo hasta bañarse en tina, casi, amigo. Bueno, creo que el público no estaba acostumbrado. Eso dio pie seguramente a la película de Tiburón, el tiburón fantasma.
El tiburón fantasma. Pero síganme, continúa, perdón la interrupción. Oye, quiero nada más comentarte, porque ahorita estaba acá checando, la terna de películas con la que compitió como mejor película Tiburón. Ahí te va nada más. Este sí es un verdadero grupo de la muerte, mi hermano. Difícil, sí. Las películas nominadas de ese año, del 76, fueron Nashville, de Robert Altman, buenísima. Tarde de Perros, mi queridísimo Chavarría, que ya sabes, con Al Pacino y con la banda. Sí, Barry Lyndon. Nada más. El maestro Kubrick. ¿Y sabes qué película es la que gana? Venga, Atrapados sin salida, exacto, con Jack Nicholson y Milos Forman. Sí, no, o sea, era difícil que Tiburón pudiera ganar, y más porque aún cargaba con el estigma de ser una película meramente de entretenimiento, que fue como la catalogaron en un principio, y después ya la crítica, al ver el éxito que tenía, fue que empezaron a considerarla como que había algo más, ¿no? En esa película, pero en realidad cargaba con ese estigma. Es como para que los amigos y amigas que nos están escuchando, y es como si ganara Avengers de repente, exacto, ¿no? El Oscar. Porque justo... Oye, amigo, que no sé qué opinas de esto, pero eso me remite a lo que pasaba con Martin Scorsese a últimos años criticando las películas de superhéroes, ¿no? Era muy extraño que lo que él comentaba ahora criticando las películas de superhéroes era muy similar a lo que dijeron de una película como Tiburón, que además él en ese momento sí alabó y era parte de los amigos de Spielberg, ¿no? De George Lucas y demás. Es muy irónico, no. Yo lo menciono rápidamente, ¿no? Claro, de sus compas, porque al final de cuentas estamos ante una generación de cineastas estadounidenses bastante importante, que todos eran súper compas, se ayudaban en todo, que viene siendo justo Spielberg, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, John Milius, Scorsese, como tú lo mencionas. Y también es muy curioso que dentro de las anécdotas que hay de ese grupo, mi querido Chavarría, siempre el que al parecer era el positivo era Spielberg. Era el que les decía, por ejemplo, a George Lucas, ¿no? Que de repente todos, creo que hasta la esposa de Scorsese le dijo, oye, eso de Star Wars es una madre, ¿por qué no haces una peli como New York, New York o algo? Y Spielberg era el que les decía, no, compa, vas bien. O sea, era como el buena onda, y todos ellos decían que nadie sabía mover la cámara como Steven Spielberg, que ya lo había, como les habíamos dicho, ya había hecho películas antes, había hecho Sugarland Express y Duelo, que fue una película de televisión, y desde ahí ya decían, Francis Ford Coppola decía, es que cómo le hizo de repente para meter la cámara, moverla, o sea, ahí, ahora sí que destacar entre los grandes, el queridísimo Steven, ¿no? Y fíjate que eso que mencionas, su personalidad, su ánimo, fue lo que le ayudó a poder sacar adelante una película como esta, porque enfrentó dificultades increíbles, o sea, de verdad, fue sumamente complicada de realizar, aunque las complicaciones se convirtieron en virtudes, tú lo sabes como director, de pronto las aprovechas. En el guión original, el tiburón se veía mucho más al inicio. Aquí, como no tenía los recursos para ello, terminó viéndose muy poco, y es una de las grandes virtudes de la película, que el tiburón de inicio casi no lo ves, ¿no? Es más el miedo a lo que se imagina uno que va a suceder. Ese es el talento, ¿no? Como para llevar el suspenso y no soltar de repente al espectador, porque como bien dices, o sea, con otro director esto hubiera podido ser una película de Ed Wood, ¿no? Que nos encanta, pero que justamente no era a lo que iban. Y esta película, al final de cuentas, lo que platicamos, ¿no? Que se vuelve el blockbuster, el golpe de verano. De repente Spielberg estaba como todavía dudoso y decía, híjole, no sé si a la gente le va a gustar, pero dice que de repente pasaba por el coche y veía las colas de gente rodear así la manzana completa por querer ver esta película, que obviamente se terminó volviendo súper influyente, porque ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de que el monstruo no aparece luego, pues te remite, por ejemplo, a un Alien de repente de Ridley Scott, que obviamente Tiburón se vuelve influencia para Alien y mil cosas más que vienen después. Bien podemos decir que Alien es un tiburón en el espacio. Exacto. ¿No? Exactamente. Es como esa estructura. Y aparte, eso nos lleva a la cuestión musical, amigo. Yo creo que si hay un gran ejemplo de cómo hacer un leitmotiv en una película, es Tiburón, ¿no? Porque además, más allá del efecto que te causó cuando la viste,
Después de que la viste, basta con que escuches esos primeros acordes para que entonces tú identifiques el peligro, pienses en Tiburón, porque de verdad la comunión entre John Williams y Steven Spielberg es genial para esta película, ¿no? No, totalmente. John Williams, que no nos vamos a meter ahorita en debates de mejor o peor, pero tal vez sí el compositor más icónico del cine, ¿no? Definitivo, sí. O sea, nos ha dado de los mejores soundtracks que hemos tenido en nuestra vida, desde Star Wars, desde Parque Jurásico, justamente como Tiburón, como mencionas, y creo que aquí realmente da una clase justo de cómo hacer la música parte de tu producción, tanto Spielberg como John Williams, ¿no? Sí, porque además cuentan que Spielberg ya lo había identificado por otras películas, que quería que él hiciera la música de sus películas. Sobre todo porque él dice que estaba en una época en que él sentía que la musicalización con orquesta estaba desapareciendo. La apuesta era por usar canciones de populares de la época y él no quería eso. Y entonces es cuando él contacta a John Williams, ¿no? Para que le haga la música de su no de su primer película, de la anterior película, y después lo quiere para Tiburón, ¿no? Pero además, otra cosa muy graciosa, muy curiosa más bien, pues es el rollo de lo que él esperaba. Él le entrega un ejemplo de cómo musicalizaría la película con un primer corte. Y a John Williams le pareció que esta música que sacó de otra película que se llama Imágenes, creo, le pareció que era como música de aventuras, de piratas, ¿no? Dijo, esto como que no concuerda. Y entonces cuando ya dice, ya tengo algo, el Steven Spielberg va a verlo y él esperaba algo más complejo y John Williams le entrega sus dos acordes, ¿no? De tan, 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 tan. Y él se queda así como de esto de una broma, ¿no? Y después va avanzando y es tan, 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 tan. O sea, hizo algo tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso John Williams con la música que se volvió, como dices, un ícono del cine, junto con todo lo demás, digo. Igual que Spielberg es la encarnación de la historia de Hollywood, yo creo, John Williams es igual de la historia de Hollywood y del cine, ¿no? Desde Superman. No hay una, ¿cómo se llama? Una retrospectiva de la historia del cine, sobre todo hollywoodense, sin que aparezca Superman volando con la tonada de John Williams detrás, por ejemplo. No, y por ejemplo, o sea, al grado de que no hemos realmente soltado todavía su tema de Superman en las películas de James Gunn, ni en la fatídica de Bryan Singer, ni todo esto, o sea, se sigue sintiendo esta cuestión de la música. Creo que algo que ahorita me quedé pensando de lo que muy atinadamente dijiste, amigo, es justo como Spielberg retoma un poco como la orquesta, ¿no? Retoma este tipo de música y creo que a lo mejor tiene que ver un poco con, recordemos que Spielberg de alguna manera es un poquito discípulo de Stanley Kubrick, que también en su momento se clavó bastante como de usar justamente música clásica en momentos en donde no pensabas, ahí tienes claro el ejemplo de Naranja Mecánica y ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor también tiene esa influencia ahí, una influencia y un, se podría decir, un tutelaje de alguna manera, ¿no? O sea, que lo lleva también de repente a Spielberg a hacer esta película de inteligencia artificial, ¿no? Que en su momento Kubrick la quiso hacer ya muchos años después de Tiburón, obviamente, pero que venía siendo un proyecto de Kubrick originalmente. Sí, pues cuentan que, bueno, Spielberg para ese entonces ya era un melómano del cine, ¿no? Entre las películas de pronto que él menciona que tenía los soundtracks en lo que eran los viniles, está Spartacus, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos hablando, ¿no? Del maestro, pues, o sea, él está Spartacus, él lo menciona. Entonces, la verdad es que sí es una película donde se vacían muchas cosas que él ya traía y después redundó en muchas más, ¿no? En múltiples referencias, ¿no? Como de tantas, podemos mencionar miles, como aquella de Bart arañando ¿no? El pizarrón. Como Terrence Stamp en la peli, justamente. Sí, ¿no? se vuelve totalmente influyente, parte de la cultura pop. Y también
da el banderazo para ahora sí tener el Spielberg que tenemos ahora, porque de aquí agarra a Richard Dreyfuss, que tiene justamente uno de los papeles más chidos en esta película, y se va luego a hacer Encuentros cercanos del tercer tipo, que no digo que esta no haya sido una película que no haya querido hacer Spielberg, pero yo creo que ahí ya en Encuentros cercanos del tercer tipo es cuando ya dice, ahora sí, estas son mis pelis, mis temas, y de ahí para el real, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, esta no deja de ser una que él había pedido, pero que de inicio no le habían dicho que no. Estaban buscando un director para ella y de pronto fue así de hablarle y decirle, oye, ¿sigues disponible? Porque aquí está la película. Te avientas a hacerla, o sea, no es tanto como ya lo que fue Encuentro Cercano del tercer tipo, ¿no? Y de pronto, y además, él se empeña en hacerla con efectos prácticos. Es lo que hace que sea tan orgánico y es impresionante cómo a la fecha tú ves la película y no ha perdido la menor potencia en ese sentido, a la hora de proyectarnos el miedo y cómo funcionan los efectos prácticos, ¿no? No pierde ahí potencia y justamente es bien chido porque la banda que ha podido ir, por ejemplo, a los Estudios Universal, yo tuve suerte de ir a los Estudios Universal cuando era niño porque vivía allá en Tijuana, bien cerquita de la frontera. Una de las atracciones principales del paseo es justo cuando de repente vas como por un lago y de repente te dicen, mira, ahí está una amiga surfeando que se la está pasando muy bien, qué chido. ¿Dónde está la amiga? Desapareció. Y de repente como que en el muelle en el que va el carrito se empieza a mover y sale tiburón, ¿no? Sale tiburón. Es una de las partes icónicas ya de esos rides, de esos paseos. Y pues, sí, que además, te perdí un poquito, amigo. Ya estás. Pero que además, pues ya ves que cómo hicieron esa escena. Platican que a la chava, que es la primera escena cuando están nadando, ¿no? Platican que a la chava le colocaron unas cuerdas de un lado y de otro, y que entonces tiraban para unos de un lado, otros del otro, para que se viera que se mueve así, ¿no? Que es algo que replica muy bien en la serie de Friends. Ross, hay un momento en el que lo están viendo desde la ventana de otro edificio y él desde su ventana simula ese movimiento. Es bien, no sé cómo le hace porque es una cuestión de comedia física, pero replica muy bien ese rollo, que es así súper complicado. O cuando el niño se lo está comiendo el tiburón, lo que dicen es que había unos sujetos abajo de él que lo levantaban y lo metían, lo levantaban y lo sumergían. Todos son efectos prácticos y eso provoca que tengas una conexión inmediata, ¿no? Con con la película y el miedo que te está transmitiendo. Pero bueno, amigo, ya casi tenemos que cerrar. ¿Cuál es tu escena favorita, amigo? Fíjate que de mis escenas favoritas yo creo que va ya cuando está cuando ya está el clímax, ¿no? De la historia, de que de que ya están peleando contra el tiburón en el bote como tal, o sea, todo eso pues, me parece magnífico. Creo que hay de repente tomas hasta que se han vuelto míticas, como te acuerdas la que decían que se parecía un ovni y luego que era un cometa, que se aparecía en la parte de arriba. Alimentan el mito. Aumentan el mito, pero una que me gustaría compartir, que me gusta mucho de lo de lo que dice Spielberg, es justo cuando están buscando a creo que era un buzo que había desaparecido y que luego encuentran su cadáver, ¿te acuerdas? Que sí. lo está buscando, creo que Richard Dreyfuss. Spielberg dice que ahí, obviamente, Spielberg estaba chavo y todavía estaba aprendiendo cuando estaba haciendo esta película. Dice que ahí se dio cuenta que realmente a la audiencia la tienes solo para un jumpscare en una película, solo para un jumpscare, porque a partir de ahí ya no van a confiar en ti. Entonces ya va a ser más difícil asustarlos en ese momento. Entonces dice que haciendo ahí experimentos decía, oye, ¿por qué la gente no se asusta más todavía? Pues es que ya tuve mi jumpscare, perfecto. Y son cosas que él fue descubriendo que me parecen muy interesantes. Sí, que además, curiosamente también, según recuerdo, esa escena que mencionas es de las pocas que no se hicieron en el océano. Y no, esa se hizo en la alberca de la que era la editora, de la que fue la directora de la película. Ahí fue donde la filmaron, porque pues, era complicadísimo filmar abajo del océano en esa época. Él insistió en que así fuera, porque a él le habían ofrecido el estudio, quería que la hiciera en un tanque,
ahí ¿no? Y él no quiso. El Universal ha de haber sido, ¿no? Ajá, pero esta escena es de las que no pudieron filmar en el océano, pues está muy cabrón, ¿no? Hacerlo. Yo la verdad es que de mis escenas favoritas sí es la inicial. La verdad es que cuando se ataca a la chava, el tiburón, se me hace que realmente ya desde ahí te atrapó y ya no te suelta. Y la escena de la playa, cuando Roy Schneider ve por primera vez o sea, como la situación y te acuerdas que hace este efecto del zoom alejándose y la cámara, ¿no? Así el zoom alejándose y acercándose al mismo tiempo, que fue un efecto que usaba muchísimo Hitchcock, que también sí. Una de las influencias más cañonas para Spielberg, lo podemos ver en películas como Vértigo, ¿no? Con James Stewart. De hecho le llaman efecto vértigo, ¿no? Como que a ese rollo así, que donde ves así como que se acerca, va en contra el zoom del movimiento de la cámara para que esa parte a mí también me gusta mucho. Pero bueno, amigo, ya nos tenemos que ir. ¿Hay algo más que te gustaría agregar con respecto a Tiburón? No, pues básicamente que creo que es una película que todavía nos sorprende, ¿no? Por más que la hayas visto de chavo, por más que ya hayan pasado muchos años, estoy seguro que si te gusta el cine y la pones hoy, todavía se siente vigente y todavía te saca unas buenas sorpresas. Sí, definitivamente es una película que no ha perdido power, ¿no? No ha perdido power y yo creo que deben aprovechar la oportunidad que se volviera a proyectar en la pantalla. Ya en cartelera comercial creo que ya no está, pero hay festivales que lo están poniendo. El Festival Cine de Guanajuato tuvo una función especial en pantalla grande y ahorita está el Festival de Peratum, que también, bueno, de hecho la temática de este año de Peratum, que tú has estado seleccionado en este festival, sí, yo con ellos incluso he sido parte del jurado. Festival de Peratum es monstruos marinos. Okay, y entonces Tiburón tuvo una proyección especial, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que busquen verla en pantalla grande. Pero bueno, amigos, les voy a decir cómo se ganan esto, porque si no me van a reclamar. Lo vuelvo a enseñar. Es uno de los productos que andan, la verdad es espectacular, ¿no? Ajá. Y que salieron, bueno, están en diversos establecimientos para que los adquieran con motivo del aniversario 50 de la película. Se las vamos a poner fácil. Nada más me tienen que mandar, será para los primeros que manden porque no tenemos tantos, un mensaje privado a mi Instagram, que es Jesús Chavarría_cine, y me mandan un screenshot de que compartieron este video en algún lado, ¿no? Y ya con eso. Ya con eso estamos. Ajá. Y espero que sea algún suscriptor del canal, ¿no? También. Pero bueno, amigo, ya que terminamos con esto, no me resta más que nuevamente darte las gracias, darle las gracias a Universal, que también nos mandaron, estuvieron involucrados con este rollo y demás, pero agradecerte principalmente a ti, amigo, por habernos acompañado en este video. Siempre es la onda platicar contigo de cine, nos la podemos pasar así horas y horas, y ojalá y se unan a la conversación todos los que vean este video y nos dejen comentarios, ¿no? Y que le pasen a checar el maldito clásico, ahí con mi carnal, Eduardo Moreno Fernández, conocido entre las amistades como Buda, director de cine y también host del programa de El Maldito Clásico. Muchas gracias, carnal. Hermano, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que cuentas conmigo siempre que te pueda ayudar y aparecer acá, yo feliz, y ahí te tendremos también pronto en Maldito Clásico otra vez, ¿no? Todavía te debemos la de Punto de Quiebra. Sí, todo el mundo sabe que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y quedamos de hablarla ya en El Maldito Clásico. Mientras pasen al ver el que hicimos de Matrix y el que hicimos de Terminator 2. Exactamente, ¿no? Ahí lo pueden ver en Maldito Clásico, como bien dijo Chavarría, en YouTube, y es El Maldito Clásico en Instagram y TikTok. Ahí está. Pues muchas gracias, carnal. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron viendo este video. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por compartirlos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.